Bienvenidos hermanos y hermanas, es una gran alegría poder encontrarnos de nuevo en este espacio donde queremos compartir con ustedes una buena nueva, donde la palabra de Dios se aparece y donde Dios se quiere conversar con nosotros por medio de su palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar con una serie de temas hablando acerca de los personajes del Evangelio según San Juan. Como siempre lo hacemos, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle a Él que derrame la gracia de su Espíritu en nuestras almas para que Él pueda disponernos a la escucha de su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte porque tú quieres conversar con nosotros, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú dispongas nuestro oído, pero que sobre todo dispongas nuestra alma para poder atesorar tu palabra y para poder encarnarla en nuestras vidas. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenos hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a comenzar con una serie de temas acerca de los personajes que aparecen en el Evangelio según San Juan. Hay que decir que todos los evangelios, hermanos, narran la vida de Jesús poniendo énfasis en algún aspecto determinado. El Evangelio según San Mateo, por ejemplo, narra y pone mucho acento en los discursos de Jesús. Hay en el Evangelio según San Mateo al menos 5 discursos largos que Jesús dirige: el sermón de la montaña, el discurso misionero de Jesús a sus discípulos. Es decir, vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo una serie de sermones que nuestro Señor Jesucristo realiza. En el Evangelio según San Marcos, por su parte, pone mucho énfasis en los milagros y en los portentos que Jesús realiza. Y vamos a encontrar en el Evangelio según San Marcos al menos 18 diferentes portentos entre milagros que Jesús realiza. Por su parte, el Evangelio según San Juan va a poner mucho énfasis en el encuentro personal, en ese encuentro de almas, en ese diálogo íntimo que Jesús tiene y en esos encuentros íntimos que Jesús tiene con diversas personas. Jesús se encuentra con la samaritana, Jesús tiene un diálogo largo con Nicodemo, Jesús se encuentra en el Evangelio según San Juan con aquel paralítico que se encuentra en medio de la multitud, pero que Jesús se encuentra con él de forma cercana y particular. Y cada uno de esos personajes que aparecen en el Evangelio según San Juan nos van dejando una riqueza profunda. El día de hoy vamos a detenernos a hablar acerca del discípulo amado que aparece en el Evangelio según San Juan y que la tradición le ha puesto nombre y cara en la persona de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Qué nos quiere decir Juan? ¿A quién representa? ¿De dónde era? ¿Cuál era su oficio? Todos esos son aspectos que vamos a tratar de desarrollar en esta jornada del día de hoy. Podríamos decir, hermanos, a forma de resumen, que San Juan es aquel que se nos presenta en su evangelio como el maestro en el discipulado. ¿Por qué hablamos de que San Juan es el maestro en el discipulado? Una particularidad del Evangelio según San Juan es que San Juan insistirá mucho en la escucha. Si nosotros leemos todo el Evangelio según San Juan, el discípulo, aquel que está a la escucha, aquel que se sienta a los pies del Maestro, aquel que sigue a nuestro Señor Jesucristo, es una actitud de vida. De hecho, en San Juan nunca aparecerá la palabra apóstol como aparece en los otros evangelios, porque la palabra apóstol es una función determinada. San Juan pondrá su énfasis en la escucha, en el acercamiento, en el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Pero hablemos
En primer lugar, ¿quién era San Juan? ¿De dónde era? ¿Cuál era su oficio? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál es el sentido de su nombre? En primer lugar, San Juan, hermanos, es aquel en quien Dios ha mostrado su favor. Si nosotros vamos a la etimología, al sentido original de la palabra Juan, es precisamente eso. Dios ha favorecido, Dios ha mostrado su favor, Dios ha mostrado su gracia. Y yo quisiera detenerme en este aspecto porque en efecto Juan es aquella persona en quien Dios manifiesta de forma profunda su gracia, en quien Dios manifiesta en Jesucristo de forma profunda el favor de Dios. ¿De dónde era Juan? Nosotros recordamos que Juan era de Galilea, así lo dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, versículos del 18 al 22, dice la palabra de Dios: caminando por la ribera del mar de Galilea, versículo 21, vio Jesús a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando las redes, y los llamó. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire, solo este aspecto, hermanos, ya tendría mucho que decirnos a nuestras vidas. ¿Qué representa Galilea en ese entorno bíblico? Si nosotros miramos un mapa, vamos a ver que por este lado de aquí abajo vamos a encontrar Judea. Aquí en medio vamos a encontrar Samaria y por la parte superior vamos a encontrar a Galilea. Si nosotros quisiéramos compararlo con un mapa nuestro, podríamos decir que Judea es como que fuese Tegucigalpa, podríamos decir que Comayagua es que como fuese Samaria, y en la parte superior de ese mapa, digamos allá por la región de San Pedro Sula, nosotros podríamos decir allá está Galilea. Galilea, hermanos, fue literalmente destruida mucho tiempo antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y esa región que originalmente era una región de judíos, de hombres de esa raza, en ese momento de dispersión, en ese momento en que fueron mandados al destierro, fueron encontrando y fueron haciendo vida con personas de otras tierras extranjeras. Galilea, en ese sentido, es reconocida como tierra de paganos, porque aquellos hombres que en su momento retornan a Galilea ya no retornan con la pureza o como esa raza de judíos puros que originalmente salieron de Galilea. Es por eso que Galilea era reconocida bajo esa forma, Galilea pagana. Así lo cita el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, versículo 15. Galilea, tierra de paganos, dice el evangelista. Y por eso nosotros podemos entender el pensamiento de Natanael. Ustedes recuerdan aquel judío, que será un judío de pedigrí, judío de raza. Y él, cuando se refiere a Jesús, él dice, ¿y podrá salir algo bueno de Nazaret? Recordemos que Nazaret era parte de la región de Galilea. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Y es de ahí de donde es sacado Juan. Es de esa tierra, hermanos, de donde no puede salir nada bueno, esa tierra que en ese contexto bíblico es considerada como tierra pagana, es de ahí de donde es sacado, de donde es llamado Juan. Juan es aquel en que nuestro Señor Jesucristo, es aquel en que Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo ha encontrado su favor. Podemos acercar esto a nuestras vidas, hermanos, porque aquellos, y yo quiero acercarlo a aquellos que sirven en la iglesia, aquellos que estamos prestando algún servicio determinado en nuestras comunidades o en cualquier espacio de servicio. Ese espacio de servicio tú lo ofreces y tú sirves ahí, y tú has sido llamado ahí no por tus cualidades, no por tus características, no porque tú eres bueno, sino porque el Padre de Dios, nuestro Señor, ha mostrado su gracia en tu vida.
igual que en la vida de San Juan. Podríamos decir, ¿podrá salir algo bueno de este hermano? Probablemente no. ¿Podrá salir algo bueno del hermano César? Yo que me conozco podría responder, no. Sin embargo, Dios ha mostrado su gracia. Dios ha querido llamar a hombres frágiles, vasijas de barro, que llevamos un gran tesoro, no por nuestras capacidades, no por nuestras cualidades, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios ha querido mostrar su favor, porque Dios ha querido mostrar su gloria en hombres sencillos, en hombres frágiles, en hombres que probablemente no tenemos nada bueno que ofrecer de nosotros mismos, pero que ofrecemos aquello que Dios ha mostrado y aquello que Dios ha construido en nuestras vidas. Vamos a detenernos un momento, hermanos, porque queremos seguir hablando acerca de aquello que nos quiere hablar el Señor en la vida de este hermoso discípulo, el discípulo amado. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de los personajes del Evangelio según San Juan. Y en esta primera plática hemos querido conversar acerca del discípulo amado, San Juan. Hemos hablado en primer lugar que San Juan es aquel en quien Dios ha mostrado su favor. En segundo lugar, hermanos, quisiéramos detenernos en San Juan como el discípulo que pasa de ser el discípulo errado al hombre amado. ¿Por qué hablamos acerca del discípulo errado al hombre amado? Miren, hermanos, claramente la palabra de Dios nos muestra a San Juan como en un camino de ascenso, como en un camino que va dando como subiendo una escalinata, pasando de aquel hombre que nos muestra muchas imperfecciones, como nos narra el Evangelio, a pasar a aquel hombre que recuesta su pecho o que recuesta su alma en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, hasta convertirse en el discípulo amado como tal, como lo conocemos hoy día. ¿Por qué decimos en primer lugar que es el hombre errado? Porque literalmente así nos lo presentan los evangelios. San Juan, hermanos, interviene de forma personal en 3 ocasiones en el evangelio. La primera vez que San Juan interviene en el evangelio es para pedir los primeros puestos. La segunda vez que San Juan interviene es para pedir que baje fuego del cielo. Y la tercera vez que se dirige a nuestro Señor Jesucristo y que interviene San Juan es para decirle a nuestro Señor Jesucristo que le impidiera que aquellos que expulsaban los demonios, que no eran de ellos, decía San Juan, les impidiera esa labor. Es decir, ese es el retrato, hermanos, de una persona bastante errada en su concepción de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, hablemos de aquel que pide los primeros puestos en el reino. Marcos capítulo 10, versículo 35 nos narra este aspecto. Santiago y Juan, dice la palabra de Dios, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédemonos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué pensamiento el de estos hombres. Santiago era hermano de San Juan y ambos se acercan a Jesús.
aquellos hombres que habían escuchado probablemente de los profetas acerca de la venida de un Mesías, acerca de la llegada de un reino que iba a estar caracterizado por abundancia, por prosperidad, por seguridad, un reino que lo habían, de alguna manera, lo habían profetizado bajo esas características los profetas antiguos. Esos hombres van creyendo que ese reinado nuevo será un reinado de tipo político. Y probablemente Santiago y Juan, que eran cercanos a nuestro Señor Jesucristo, dirán: yo voy a ser el ministro de finanzas y tú vas a ser el asesor presidencial. Pidámosle entonces a nuestro Señor que nos ponga uno a su derecha y otro a su izquierda, para que nosotros seamos los principales en ese reino. Y ustedes saben, hermanos, lo que significa ser los principales en este tipo de reinados de tipo político. Cualquier coincidencia con lo que nosotros vemos en la realidad nuestra, pues es similar. Probablemente ellos imaginaban, ¿verdad?, andar ahí como con unas de esas máquinas que pasan, ¿verdad?, que son carros últimos modelos y que pasan con seguridad privada y ponen allá adelante unos guardaespaldas y atrás otra caballería cuidando de ellos. Probablemente esa era la imagen que San Juan, hermanos, y Santiago se imaginaban con respecto al reinado. Vemos a San Juan también, hermanos, en otro pasaje, pidiéndole a Jesús: ¿quieres que nosotros hagamos bajar fuego del cielo y los consuma? Eso lo recuerda el evangelista según San Lucas, capítulo 9, versículo 54. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos baje del fuego y los consuma? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eso también, hermanos, si ustedes se ponen a pensar, es una palabra llena de arrogancia. Miren que ni siquiera se acercan a Jesús a decirle: Señor, haz tú bajar fuego del cielo para estos hombres y consúmelos. Ni siquiera eso, sino: ¿quieres que nosotros? O sea, con esa actitud arrogante, con esa actitud de que nosotros tenemos el poder, con esa actitud se acercan. Es decir, claramente nosotros vemos en San Juan a ese hombre que el Evangelio así nos lo presenta, tal cual fue, probablemente un hombre arrogante, un hombre de un impulso colérico. De hecho, nuestro Señor Jesucristo les llama a ellos Boanerges, hijos del trueno, porque probablemente eran hombres con una mechita bastante corta. Pero nosotros, hermanos, no nos podemos quedar con esa imagen errada de San Juan, porque San Juan, como lo hemos dicho, es aquel que asciende de ser el discípulo errado al discípulo amado, aquel que pasa a ser el hijo del trueno, a ser el hijo amado, aquel que asciende de lo carnal a lo espiritual, aquel que pasa del error al amor. Y nosotros podemos ver en San Juan aquel hombre que en determinado momento se acuesta en el pecho de Jesús en la última cena. San Juan, que comparte también los momentos más íntimos con nuestro Señor Jesucristo. Podemos recordarlos, los momentos en los cuales estuvo solamente Pedro, Santiago y Juan. La transfiguración, ¿lo recuerdan? La resurrección de la hija de Jairo, en aquel momento, en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, únicamente Pedro, Santiago y Juan. Y son esos encuentros íntimos, son esos encuentros particulares, son esos encuentros de almas que lo llevan a ascender a este hombre, a San Juan, de ser ese hombre que pasa de lo carnal a lo espiritual. Es eso, es ese encuentro
con nuestro Señor Jesucristo en la intimidad que puede hacerte a ti, que puede hacerme a mí, hermano, pasar de ser el hombre errado, de pasar el hombre carnal, de ser el hombre que revienta ante cualquier estímulo, de ser el hombre intolerante, a ser el hombre que vive la vida del Espíritu, a ser el discípulo amado. Es hermosísimo, hermanos, en algunos momentos, y yo les voy a invitar a que ustedes hagan este ejercicio. Vean y lean las palabras de San Juan en el Evangelio. Ustedes se van a encontrar palabras duras, palabras como, ¿quieres que nosotros hagamos descender fuego sobre estos hombres? Y lean posteriormente las primera, segunda y tercera carta de San Juan en el Nuevo Testamento. Y van a ver solo su lenguaje. Ustedes pueden decir, estas son dos personas diferentes, porque en las primeras cartas el hombre ya se dirige como hijitos amados, hijitos queridos, es decir, ya no surge la palabra intolerante, ya no surge la palabra condenatoria. Es el hombre traspasado por el amor de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra ya en esas cartas. Hemos visto en San Juan, hermanos, aquel hombre que es en primer lugar el hombre que encuentra el favor de Dios. El hombre que ha sido sacado de Galilea, de donde nada bueno puede salir. Es el hombre que ha pasado de ser el hombre intolerante, el hombre impulsivo, probablemente el hombre colérico, a ser el discípulo amado. Ojalá que nosotros podamos crecer también en esa dimensión y que cada encuentro con nuestro Señor Jesucristo vaya transformando nuestro corazón, haciéndolo pasar del hombre errado, haciéndolo pasar del hombre carnal al hombre espiritual, del hombre amado al discípulo, del hombre errado al discípulo amado. Que el Señor nos conceda esa gracia. Y hoy eso es lo que le vamos a pedir. Señor Jesús, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte por mostrarnos en San Juan, Señor, la figura de aquella persona a quien tú le transformaste su corazón, haciéndolo pasar de ese hombre intolerante, de ese hombre colérico, a ser un discípulo amado, aquel que se encontró de corazón a corazón contigo, aquel que reposó, que se recostó en ti, que nosotros aprendamos, Señor, de Él, a recostar nuestras vidas completamente en ti, a hacerlas reposar en tu corazón, para que nuestro corazón, Señor, también se convierta en el corazón del discípulo amado. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti, que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.